Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Ok, bueno, hoy es la última clase de la parte de fisiología y endocrinología. Muy importante hablar sobre vitamina D y todo lo que es el eje paratiroides, calcio, vitamina D y fósforo. No sé por qué se está escribiendo esta vaina acá abajo. Actualmente, pues se le ha dado mucha relevancia e importancia, ¿verdad? A lo que es la vitamina D, mal llamada vitamina, ya que es una hormona. Tiene efectos no solamente en lo que es hueso, riñones e intestino, sino que también tiene múltiples funciones que cada vez se descubren más, tanto en el tejido pancreático, corazón, vasos sanguíneos y células inmunitarias, como son los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, acá nos vamos a centrar en la parte de el calcio intracelular, extracelular, fósforo y cómo pues estas sustancias en un engranaje pues adecuado intervienen en la función y concentraciones de cada una de ellas simultáneamente. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que intervienen en la homeostasis mineral? ¿Verdad? Calcio, fósforo. Aquí tenemos la PTH, que es la hormona paratiroidea que se produce ¿dónde? Pues en las glándulas paratiroideas, que por su palabra están pues por la parte de atrás de la glándula tiroides. Tenemos la 1,hidroxivitamina D3, vitamina D3 o calcitriol, para que tengan una idea. Todos estos son nombres, tanto bioquímicos, que se le da a la vitamina D3 en su forma activa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma activa de la vitamina D? La 1,25 dihidroxivitamina D, que es lo mismo que el calcitriol. Ese triol de la palabra, lo último, el triol, son los tres OHs que tiene eh, pegado esta forma del colesterol, ¿verdad? Para que esté de su forma activa. O sea que el 7 de hidrocolesterol ya tiene un hidroxilo y cuando pasa al hígado se le pega otro hidroxilo y cuando pasa al riñón se le pega otro hidroxilo en otra posición para que sea la forma activa. ¿Ok? Y también tenemos el factor de crecimiento fibroblástico 23, que es un compuesto liberado por el hueso en función a niveles de calcio y también de vitamina D y fósforo. Básicamente, pues el factor de crecimiento fibroblástico 23 tiene que ver con un punto importante para evitar, así como hemos estado hablando de los ejes, el eje para la parte de retroalimentación positiva y negativa. Bueno, acá este factor de crecimiento tipo 23 y eh, inhibe esa hiperactividad, por decirlo así, de la vitamina D renal. Entonces, para hablar un poquito de estos minerales, el calcio, como sabemos, el 99% está dentro del tejido óseo en formas de cristales de hidroxiapatita de calcio. Solo 1% está en el tejido eh, extracelular. El 50% de este circula unido a proteínas, o sea, la albúmina, que es la proteína principal que transporta el calcio, y la otra mitad está como calcio libre o calcio iónico, así como calcio 2 más, que es la fracción biológicamente activa y la que está bajo el control hormonal, o sea, de la PTH. ¿Ok? Entonces, en un hemograma, en una química normal que mandamos al laboratorio, pues ahí va a salir el calcio total y va a salir albúmina, que lo podemos ajustar, ¿verdad? Si la albúmina está baja o no. Porque cuando la albúmina está baja, el calcio falsamente también puede estar bajo. Y ahí hay una fórmula que la van a investigar
¿Cuál es no sé si el doctor Héctor Caballero ya se las mencionó. ¿Cuál es la fórmula para ajustar o corregir el calcio en situaciones de hipoalbuminemia? Y esto lo podemos ver en una química, pero para ver el calcio iónico, que se puede estar dado tanto en miligramos como en milimoles, nos valemos de una gasometría, ¿verdad? De unos gases venosos, unos gases arteriales. Ahí el gasómetro nos da el valor del calcio iónico. Por lo general se da en milimoles. Se tendría que multiplicar por 4 para convertirlo a miligramos. Eso con respecto al calcio. Para los fosfatos, pues el 85% está en el hueso, un 10% está en forma inorgánica en los espacios extracelulares e intracelulares, como esta forma de ATP, ADP, las quinasas, ¿verdad? Estas enzimas tienen fosfatos para su actividad. O sea que un 10% está en esta forma y un 5% está unidos a proteínas en el plasma también. Entonces, para hablar de cada una de estas hormonas, entonces vamos a hablar primero vitamina D, luego hablamos de la PTH y luego hablamos del factor de crecimiento fibroblástico tipo 23. Entonces, la vitamina D es una vitamina liposoluble, es derivada del colesterol y la podemos ingerir tanto en forma de D3, de colecalciferol, o de ergocalciferol, que es una forma de vitamina D inactiva que viene del el tejido vegetal. ¿Ok? Sin embargo, la mayor fuente de vitamina D en nuestro cuerpo es la que generamos por exposición al sol. ¿Ok? Nuestra epidermis tiene un metabolito del colesterol que es el 7 de hidrocolesterol, como lo dice la imagen acá arriba. Esto lo tenemos en la piel, ¿ok? Que es un metabolito de hidrocolesterol. Este colesterol tiene un hidroxilo en su posición 7, ¿ok? Entonces, cuando nos exponemos a la luz solar, la luz ultravioleta, en estas longitudes de ondas que dice aquí, entre 295 y 300 nanómetros, esa longitud de onda tiene la capacidad que en la epidermis el 7 de hidrocolesterol se transforme en previtamina D3. ¿Ok? Entonces, esta vitamina D3 o previtamina D3 va a pasar a la circulación y cuando llega a la circulación portal y hepática, ¿verdad? En el hígado se expresa una enzima que es la 25 hidroxilasa. Entonces, como su palabra lo dice, esta enzima es encargada de 25 hidroxilar la previtamina D3 en la posición 25. Entonces se forma la 25 hidroxivitamina D3, que es lo mismo que 25 hidroxicolecalciferol o el también llamado calcidiol. Y este metabolito, que no es la forma activa de la vitamina D3, pero tiene una vida media un poco más larga, por eso es la que se utiliza y es la que nosotros utilizamos para medir niveles, si están suficientes o insuficientes de vitamina D en el cuerpo, utilizamos esta, la 25 hidroxivitamina D3. Cuando este metabolito pasa a la circulación, también se encuentra en la circulación renal, en los túbulos, con otra enzima, que es la 1-alfa hidroxilasa. Entonces, esta enzima se encarga entonces de agregarle otro hidroxilo en la posición 1 y entonces se forma la vitamina D3 activa, que es aquella entonces llamada 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es lo mismo que calcitriol, porque en este punto ya hemos visto desde la epidermis para acá cuántos hidroxilos se le han agregado a esta cadena de vitamina D3. Entonces, si en un examen le colocamos, aquí como estoy escribiendo yo, cuál es la forma activa de la vitamina D3, ustedes saben que es la 1,25 dihidroxivitamina D3, que es lo mismo que calcitriol. Pero si se le pregunta en la práctica clínica cuál es la mejor forma o cuál es la mejor manera para
medir niveles de vitamina D3 en el cuerpo, entonces ustedes responderían la 25 hidroxivitamina D3. ¿Está bien? Esta tiene una vida media más larga y en situaciones de hipoparatiroidismo o en deficiencia de vitamina, esta es la que se ve más afectada. Entonces, por eso es la más sensible para medir niveles y cómo están suficientes los pacientes. Denme un segundo.
Ok, lo siento, compañero, me llamaron del hospital. Sigamos. Entonces, como les estaba comentando, ¿cuál es la principal fuente de vitamina D en nuestro cuerpo? Pues es la que se genera en la piel. Y esto ya los habíamos hablado, ¿no? Que el 7 de hidrocolesterol se transforma a 25-hidroxivitamina D o calcidiol, que tiene una vida media más larga, como le estaba mencionando, 2 a 3 semanas. Y esto lo hace en el hígado. Ya cuando se forma la 1,25 hidroxivitamina D3 o calcitriol, esta sí tiene una vida media más corta, solamente de 6 a 8 horas. Y esto lo hace en el riñón. Entonces, como les mencioné, la 1-alfa hidroxilasa está muy regulada. Ella se estimula por la PTH. Ahorita vamos a ver cómo lo hace. Y la hipofosfatemia. Y entonces, ¿qué la inhibe? Pues el factor crecimiento fibroelástico tipo 23, que era lo que le estaba mencionando. Este es como uno de los endpoints para evitar la sobreproducción y la sobre función de la vitamina D, porque también existen situaciones de intoxicación de vitamina D y hay situaciones de hipercalcemia, hiperfosfatemia, daño renal y demás. Entonces, el calcitriol realiza sus funciones biológicas por unión a receptores nucleares. Y vamos a ver ahorita algunas cosas en detalle de esto. Entonces, las paratiroides son estas glándulas que se encuentran por la parte de atrás de la tiroides, son pequeñitas, medio centímetro, aquí como lo dice acá, 5 por 3 por 3 milímetros de diámetro y pesan poquito. Por lo general son 4, pero se dice que hasta un 25% de la población puede ser supernumeraria, o sea, tener 5, 6, 7 paratiroides. ¿Ok? Y están bien irrigadas, por lo ven. Tiene irrigación que viene de las ramas de las arterias tiroideas y también las superiores tienen irrigación que vienen de las mismas carótidas. ¿Ok? Entonces, la PTH es una hormona proteica, ¿verdad? Tiene 84 aminoácidos y se sintetiza pues en las células foliculares de las paratiroides principales, perdón, y una vez sintetizada, pues se almacenan en vesículas. Recordar que todas las proteicas o las derivadas de aminoácidos, ellas se almacenan en vesículas. Por lo tanto, al estimular, por lo menos que se baje el calcio o algo, o cuando llegue con la parte de la célula del beta de la pancreática, ¿se acuerdan? Cuando llegaba el calcio y entraba, pues se unía las vesículas a la membrana y se liberaba. Entonces lo mismo pasa acá, cuando se sensa el calcio bajo y demás, se empieza a traslocar los gránulos de PTH a la membrana de la célula y se libera entonces a la circulación. Y el principal regulador de la secreción de PTH es la concentración del calcio iónico en sangre. Eso fue lo que le mencioné. Este es el que está bajo el control hormonal, el calcio iónico. Eso también son preguntas de examen. Entonces, la célula paratiroidea, que ahorita se las voy a enseñar en una foto, responden al nivel de calcio iónico mediante un receptor que se llama el CARS, ¿verdad? O el receptor de superficie de calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el calcio iónico disminuye, ¿qué le pasa a los CARS? Pues se inactivan, que da lugar, pues por segundo mensajeros intracelulares, promover la síntesis de PTH y por lo general y por consiguiente, pues la liberación de los gránulos y fusión de las vesículas a la pared celular. Al contrario, ¿qué pasa? Cuando el calcio iónico aumenta, entonces se activan los CARS, dando lugar a una disminución de la producción de PTH. Repitiendo lo que acabo de decir, está el calcio iónico bajo en la circulación. ¿Qué le pasa a los canales sensibles a calcio de la paratiroides? Se inactivan. Esta inactivación
promueve la síntesis de PTH y mayor liberación de la que están en los gránulos para que se libere PTH a la circulación. Y al contrario pasa entonces cuando hay hipercalcemia. Se activan los CARS, entra calcio y da una disminución en la producción de PTH. Esto es lo que estamos hablando. El CARS son estos que están acá arriba, el receptor de calcio, ¿verdad? Cuando el calcio iónico disminuye, los CARS se cierran, ¿verdad? Estos al cerrarse ocurre un sinnúmero de reacciones intracelulares que se traduce a lo mismo, ¿no? A la mayor expresión de genes que regulan la formación de hormona paratiroidea y se produce más y se unen estas vesículas. Esto que dice 1,84, como le mencioné, pues tiene 84 aminoácidos. Eso, por eso estos números que están aquí. Y se libera la 1,84 a la circulación para que haga sus efectos. ¿En dónde? En el riñón, para estimular la producción de ¿qué? De 1-alfa hidroxilasa y mayor conversión de vitamina D3 activa, que al final eso se traduce en ¿qué? En mayor absorción de calcio. Y todo eso lo produjo un calcio iónico bajo en sangre. Entonces, a nivel renal, la PTH estimula la reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector, ya que activa los canales epiteliales de calcio. También el contraportador sodio-calcio y la bomba de calcio de la membrana plasmática. Ok, quiere decir que la PTH por sí sola aumenta la absorción de calcio en el túbulo distal y colector por estimular los canales epiteliales de calcio y el contraportador sodio-calcio. Eso lo hace con el calcio, pero con el fósforo entonces inhibe la reabsorción de fosfato a nivel tubular por la disminución del contraporte sodio-fósforo. ¿Ok? Y además estimula la síntesis de calcitriol por la mayor producción y transcripción del gen de la 1-alfa hidroxilasa para formar la 1,25 hidroxivitamina D3. Se dice que a nivel óseo, pues los osteoclastos no tienen receptor per se para PTH, pero los osteoblastos, aquí la PTH se actúa, induce la liberación del ligando RANK y factor estimulante de colonias de osteoblastos. Por lo tanto, también disminuye la producción de osteoprotegerina. ¿Qué hace todas estas palabras que acabo de mencionar aquí? Pues estimula la conversión del precursor de osteoclasto en osteoclastos maduros, que son los responsables de la resorción ósea en la matriz ósea. Recordar, pues, yo no sé en qué materia que se da esto, pero los osteoblastos son las células óseas que se encargan de la neoformación del hueso, formación de hueso. Pero los osteoclastos son los que se encargan entonces de la resorción, los que se comen, por decirlo así, la matriz ósea. Y a nivel intestinal, en verdad la hormona paratiroidea no tiene función, sino que esto lo hace a través de la vitamina D3 activa, que esto lo vamos a ver ahorita. Entonces, la PTH que se produjo en las paratiroideas, esto lo hizo en el riñón, esto fue lo que le acabo de mencionar, solo que está en una imagen bien bonita, ya que pues disminuye la excreción de calcio, pero sí aumenta la excreción de fósforo y mayor conversión de 1,25 hidroxivitamina D3 por la mayor producción de 1-alfa hidroxilasa en estas células. ¿Okay? A nivel intestinal, pero a través de la vitamina D3, aumenta la absorción, pero de las dos cosas, de calcio y de fósforo. ¿Ok? Es una cosa muy diferente lo que ocurre en el enterocito. Y aquí tengo esta imagen animada que de la luz intestinal, de lo que comemos, de los productos lácteos, de las carnes, huevos, leches, ¿ok? Hay un transportador de calcio, que es este que está aquí en las vellosidades intestinales, y hay como le digo, un bote, aquí, la calvindina. La calvindina pega el calcio y lo transporta y lo deja acá en este transportador divalente de metales, que es ese transportador que intercambia magnesio con calcio.
Y entonces, de esta manera, el calcio de la luz intestinal pasa a la corriente sanguínea, pero esto lo hace a través de el transportador, la calvindina y el PMCA. Estas tres sustancias o factores, por decirlo de alguna manera, son estimulados a la alza por la vitamina D. ¿Qué quiere decir eso? Que en déficit de vitamina D, el TRPV6 está disminuido. La calvindina también. Y este transportador de acá también. Por lo tanto, hay hipocalcemia. ¿Me explico? Y eso lo encontramos a veces en pacientes con hipoparatiroidismo. La mayoría de los hipoparatiroidismos que nosotros vemos en el hospital o en una consulta son los pacientes que le han sacado la tiroides por bocios grandes, por cáncer, qué sé yo, y se han llevado las paratiroides. Por lo tanto, los pacientes no tienen forma activa de la vitamina D y producen hipocalcemia. ¿Ok? Entonces, de esta manera, para que vean que tiene una función bastante bioquímica, por decirlo de una manera, la vitamina D en la luz intestinal. Entonces, ¿qué hace la vitamina D en el intestino? Aumenta la absorción de calcio y fósforo. En el riñón, aumenta la reabsorción de calcio en contorneo distal y colector. En el hueso, aumenta la osteocalcina, lo que estábamos hablando. Y en la célula paratiroidea, entonces, es el feedback negativo, ya que disminuye la transcripción del gen de la PTH. ¿Por qué? Para que no se sobreexprese la paratiroides y no se produzca entonces toxicidad. Todo está bien regulado en el cuerpo y está mediante ejes. Entonces, mire lo que hace la vitamina D. Y esto con la parte de la inmunomodulación. La vitamina D en el hígado, ya vimos que es un órgano esencial para la 25-hidroxilación y el riñón, importante para la conversión a la forma activa. Pero mira qué hace en el páncreas. El páncreas, la hidroxivitamina D3 tiene receptores y aumenta la secreción de insulina. Muy importante, o sea que se ha descrito disglicemias en pacientes con déficit de vitamina D. ¿Sí? Ok. En el riñón también tiene otros efectos, que no solo es con la parte de la absorción de calcio y la excreción de fósforo, sino que disminuye la producción de renina. ¿Y qué es la renina? Es una enzima que se encarga de convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y ese tiene que ver con el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es el encargado de la reabsorción de sodio y control de la bulimia y presión. O sea que mira también la función importante que tiene acá. Mírala en el macrófago, ¿verdad? En el macrófago estimula la mayor producción de receptores tipo TOL. Y estos receptores son los que se encargan de el reconocimiento de algunos lipopolisacáridos, ¿verdad? Podemos recordar que el macrófago puede funcionar como célula presentadora de antígeno, ¿ok? Entonces, interviene la vitamina D en esta mayor producción de receptores tipo TOLS para el reconocimiento de los lipopolisacáridos. Esto es lo que significa LPS aquí, de las bacterias. Y por lo tanto, si tengo un mejor engranaje, un mejor reconocimiento, ayudo a el linfocito T y B a la regulación de citocinas y síntesis de inmunoglobulina. ¿Ok? Todo eso lo hace la vitamina D. Y ya por último, entonces tenemos el factor de crecimiento fibroelástico 23 que se deriva del hueso. ¿Qué hace este? Pues suprime la reabsorción urinaria de fosfato, pero también la síntesis de vitamina D3 activa. Es el principal regulador del metabolismo del fósforo y su acción lo hace a través del receptor del factor de crecimiento fibroelástico 23. Él tiene un receptor a nivel renal, pero que necesita un correceptor que se llama el cloto. Vamos a ver si por aquí lo tengo en una foto. No. El cloto es como un cofactor, así como, ¿se acuerdan del NAT y el NAT-H? Así como cuando hablabas en bioquímica de que el magnesio, que el permanganato de
potasio, esos son cofactores. Bueno, asimismo, el factor de crecimiento plasmático 23 necesita el cloto en el riñón para que haga su efecto. ¿Ok? Entonces, el efecto final del mismo es disminuir la reabsorción proximal de fósforo, pero además inhibe la 1-alfa hidroxilasa. Y si ya no tengo forma activa de vitamina D3, entonces puedo evitar la sobreestimulación y la sobreproducción y funcionamiento de la misma. Entonces, el cuerpo tiene múltiples células especializadas que forman un montón de enzimas. Entonces, así como todas estas enzimas, las hidroxilasas, tienen un número enfrente, ¿verdad? Hemos visto cuando hablábamos de suprarrenales, de que la 17, la 21, la 3 beta hidroxi, bueno, en el riñón también hay unas células especializadas que forman la 24 hidroxilasa. Quiere decir que en vez de 1-alfa hidroxilar la vitamina D3, la 24 hidroxilo. Pero al poner un hidroxilo en la posición 24, esta forma de vitamina D3 está inactiva. ¿Ok? Así como se acuerdan que hablábamos de T3 reversa. Bueno, lo mismo pasa acá. Y eso es a través del FB23. Esto es lo que le estaba mencionando. Básicamente es una imagen que explica todo lo que hemos estado hablando. La parte de la reabsorción de calcio y fósforo a nivel intestinal por efecto de la vitamina D, pero la mayor excreción de fósforo a nivel renal por efecto de la PTH, pero mayor reabsorción de calcio por efecto de la PTH también. Que esto se ve alterado o suprimido, ¿por qué? Por el factor de crecimiento fibroblástico 23 que regula la sobreproducción de vitamina D3 activa. Algunas patologías para ir ya terminando, el hipoparatiroidismo. El más frecuente es este que tengo aquí en negrita, ¿verdad? Tras tiroidectomía. Yo puse entre paréntesis transitorio porque a veces, como en la tiroidectomía, pues utilizan cauterios o el tiempo quirúrgico es un poquito largo, son unos bocios grandes y demás. Las glándulas paratiroideas pueden quedar aturdidas, ¿ok? Pero luego, después de un par de semanas, ellas pueden reactivarse, ¿ok? Sin embargo, en algunas ocasiones me ha tocado hospitalizar pacientes con tetania por hipocalcemia que no mejora pues tras estos días de postquirúrgico. Y los pacientes necesitan entonces, hay una medicina, es más, la utilicé hace poco con una paciente que se llama eh, ETA-alfa. Y adivinen qué es una forma de vitamina D3, pero 1-alfa hidroxilada. Y ya ustedes saben de todo lo que he hablado, si yo no tengo PTH, mi riñón no produce 1-alfa hidroxilasa. Por lo tanto, lo único que voy a tener circulando es 25 hidroxilasa, 25 hidroxivitamina D3. Pero si yo soy sabio y al cuerpo ya le doy la 1-alfa hidroxilada, lo único que tiene que hacer es pasarla por el hígado para que la termine de hidroxilar, porque hígado sí tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, ese es uno de los tratamientos, con calcio oral. Entonces, ya estas cosas por acá de que para enfermedad poliglandular tipo 1, esto es más poliglandular, como su palabra dice, son pacientes que tienen diabetes tipo 1, hipotiroidismo, de Hashimoto, Addison, hipofisitis, ¿verdad? Entonces, también podemos tener autoinmunidad contra la paratiroides. Esto para acá, síndrome de George, es más que nada pues la parte de cuando está la gastrulación y demás allá en la génesis de los aparatos y sistemas, pues donde no se forma o hay alteración de un arco branquial, no me acuerdo si es el cuarto o el quinto. Entonces todo lo que proviene del cuarto arco branquial, pues como la parte del corazón, los maxilares, el timo, el paladar, todo eso se ve alterado y los pacientes tienen un fenotipo característico y además pues no se forman las paratiroides. Estos pacientes cursan con hipocalcemia desde el nacimiento. Y para el hiperparatiroidismo, entonces la principal causa es la hiperplasia, la hiperplasia de las paratiroides.
También tenemos un adenoma único o el carcinoma. Los carcinomas de paratiroides son bien infrecuentes y cuando lo existen, las hipercalcemias que producen son severas. Y yo puse aquí un PTH-PR, pues esto significa el péptido relacionado con la PTH, y ese no es más que la hipercalcemia maligna o paraneoplásica. ¿Ok? La hipercalcemia maligna, eso es un tema aparte porque los mecanismos pueden ser varios, por resorción ósea, por aumento de la 1-alfa-hidroxilasa o por péptidos similares a la PTH, que entonces tienen todos los efectos de la PTH en el cuerpo y producen hipercalcemia. Entonces, algunos tumores como de cabeza y cuello, los microcíticos de pulmón, pueden producir, asimismo como había SIAD paranoplásico y Cushing paranoplásico, bueno, así también existe hiperparatiroidismo paranoplásico. El hiperparatiroidismo secundario es aquel cuando los pacientes tienen enfermedad renal crónica. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Si el riñón está jodido y las células tubulares no producen 1-alfa-hidroxilasa, que se traduce en el feedback en la paratiroides, que no hay, entonces tengo que producir más PTH. Entonces, ese es hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? También en deficiencia de vitamina D. No estamos formando vitamina D3 activa. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dije yo que la vitamina D3 hacía en la célula principal de la paratiroides? Suprimirla. O sea, que si no la suprimo, se sigue liberando, ¿ok? Y en situaciones, pues ya en la fase terciaria, esto ocurre cuando los pacientes renales crónicos, y es más, hay medicamentos que inhiben la PTH y eso lo utilizan bastante en la parte de hemodiálisis y en el control mineral óseo que hacen los nefrólogos. Porque un paciente que lleva ya 8, 9, 10 años en hemodiálisis, ¿verdad? Las células paratiroides están tan pompeadas, ¿verdad? Que ya han crecido, han crecido tanto en tamaño como en número. Y entonces siguen produciendo PTH. Y este es el diagnóstico diferencial, así como les coloqué en su momento el cuadrito de los trastornos tiroideos. Pues acá también podemos ver cómo se manifiesta tanto la PTH, calcio y fósforo en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, en el hipoparatiroidismo primario, o sea, cuando la alteración está en la paratiroides, la PTH va a estar baja. ¿Va a estar el calcio? Pues bajo. Y si yo dije que la PTH a nivel renal producía que nosotros orináramos fósforo, pues ¿cómo podemos encontrar el fósforo en el cuerpo? Alto. ¿Y cómo va a estar la 25-hidroxivitamina D3? Puede estar normal o alta. ¿Por qué va a estar alta, doctor, si tengo hipoparatiroidismo? ¿Por qué? Porque en el hígado se está produciendo, pero no hay manera de transformarla en 1,25. O sea que puedo tener niveles elevados de 25 de vitamina D3 en hipoparatiroidismo primario. ¿Qué ocurre entonces con el hiperparatiroidismo primario? La PTH está alta, el calcio va a estar alto, pero entonces estoy orinando mucho fósforo y el fósforo puede estar bajo. Y si estoy produciendo mucha PTH, entonces los circulantes que hay de 25 de vitamina D3 se está transformando en su forma activa, o sea que puede estar baja. Y en situaciones de déficit de vitamina D, la PTH va a estar alta, el calcio pues va a estar bajo, el fósforo lo puede encontrar también normal o bajo y la 25 de vitamina D3 pues va a estar baja porque tengo deficiencia. Entonces, esto es un cuadrito que les quise colocar ahí para hacer la correlación clínica con todas las cosas que he estado hablando. No sé si tienen alguna pregunta. Ya tienen clase, ¿verdad? Sí, presencial. Ok. Bueno, espero pues que hayan captado acá el mensaje. Parece que es una patología olvidada y no tan frecuente, pero ya verán que cuando sean internos, por ahí van a ver los casitos. Así que bueno, hasta aquí la parte de endocrinología. Espero que porque hayan aprendido